plataforma de Voces por Media Calle. El día de hoy, así como la próxima semana, nuestra coproductora, la licenciada Alejandra Peña, no nos podrá acompañar por cuestiones personales, ella se excusa. Sin embargo, nos colabora en el tema tecnológico la compañera Paula Román, a quien agradecemos infinitamente su tiempo para hacer esta entrevista en digital una realidad. Muchísimas gracias. Paula estuvo aquí durante varios meses como coproductora, extraordinaria persona y muy talentosa. Bueno, vamos hoy a tener una conversación con el experto en relaciones internacionales, Adolfo Constenla Arguedas. Él es una persona a quien conocemos ya desde hace bastante tiempo y además tiene un currículum extraordinario. Muchas gracias, don Oscar. Claro que sí, bienvenido, Adolfo. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y un gran honor poder estarlos acompañando en este programa y pues esperemos que el tema del que vamos a hablar sea del interés general de todos los que nos están viendo y oyendo. Muchas gracias. Bueno, aparte que Adolfo es herediano. Sí, ¿cierto? Señor. Creo que hasta de equipo. No coincidimos. Muchas gracias, Adolfo. Sabemos que usted tiene un currículum muy amplio. Vamos a conocer alguna de sus trayectorias laboral, académica, también publicaciones. Adolfo Constenla Arguedas ha sido funcionario de la Dirección de Política Exterior de la Oficina Asesora de Tratados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente ha sido funcionario de la Dirección de Cooperación Internacional. Ha sido el encargado en este tema de cooperación internacional con América del Sur, India y Medio Oriente. Igualmente se ha encargado de organizar comisiones binacionales en materia de cooperación y ha sido funcionario que ha logrado el enlace con instituciones nacionales de cooperación para proyectos de desarrollo. Igualmente ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa y fue asesor en su especialidad en la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior, en Derechos Humanos, quien conoce ampliamente el tema, en Asuntos Jurídicos y también asesoró en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Luego, pues ha sido también abogado litigante en materia civil, contencioso, administrativa, laboral y de familia. Ha sido el coordinador de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, aquí en nuestro país, y de la misma manera ha sido asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud, hoy día un ministerio muy importante para la conducción del país en medio de esta pandemia. Actualmente, Adolfo Constenla es el responsable de la cooperación internacional con América del Norte, América Central, y también coordina el tema con la Secretaría General Iberoamericana en la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente tiene una cantidad de publicaciones, no sin antes mencionar que, bueno, aparte de tener su licenciatura en Derecho, tiene estudios sobre Derecho Administrativo y Ambiental de la Universidad de Utrecht en el Reino de los Países Bajos. Tiene un magíster en Estudios Europeos e Integración de la Universidad Estatal a Distancia y también un diplomado en Cooperación Sur-Sur por parte de Flaxo. Adolfo Constenla ha escrito una serie de artículos y de comentarios en diferentes escenarios, tanto en la revista parlamentaria como en la revista judicial,
y en otras instancias. Así es que es un pensador, es un escritor, es crítico de parte de los temas que él desarrolla. Igualmente, nos dice aquí el currículum que fue candidato a Defensoría de los Habitantes. Así vemos también que es una persona ocupada y preocupada en el tema de la defensa de la ciudadanía. Y queremos mencionar aquí que es un artista digital. Ahora, antes de finalizar el programa, vamos a pedirle a Adolfo que nos hable un poquito de esto, sobre su arte digital. Muchísimas gracias, don Oscar. Una página, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Perfecto. Bueno, Adolfo, hoy y un saludo, un abrazo a todos los Brinautas. Como decíamos al inicio, agradecidos de su compañía. Vamos a tener un programa interesante donde vamos a hacer una serie de comentarios. El título sobre el cual estuvimos publicitando esta entrevista dice sobre el tema de aspectos políticos y electorales de los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ser más amplios, un variopinto de diferentes temas, siempre en esa línea sobre la política. Bueno, hoy vamos a aprovechar para recordar que en Estados Unidos tenemos un nuevo presidente quien asumió las riendas de esa potencia internacional. El señor Joe Biden es el presidente número 46, pertenece al Partido Demócrata y recordemos que durante 8 años fue vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno del señor Barack Obama. Adolfo, hoy culmina un proceso electoral en los Estados Unidos. Hoy es la culminación ya en la juramentación del presidente Biden. Cuéntenos un poco, aprovechando el marco de este día, hoy 20 de enero del 2021, ante la ascensión al poder ya del Partido Demócrata. Cuéntenos un poco cómo arrancan las campañas electorales para la presidencia en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, don Oscar. Buenas noches a todos quienes nos está escuchando, nos están viendo. Antes que todo quisiera hacer la mención que precisamente por mi condición de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, no me voy a referir a aspectos genéricos, generales, desde una perspectiva, digamos, académica en cuanto al análisis de los temas, debido a que tengo una prohibición legal de entrar a analizar, digamos, aspectos de opinión específicamente, pero con todo gusto vamos a hacer un análisis de este proceso electoral en general desarrollado en los Estados Unidos de América, que precisamente como usted lo comentaba, hoy culmina, digamos, ya cerrando todo el desarrollo de actividades que se han venido dando con este último proceso electoral en ese país. En Estados Unidos, los Estados Unidos de América, como una república federal, tiene una serie de características en cuanto a su desarrollo político desde ya una muy larga data, desde su independencia desde 1776, pero bueno, en términos prácticos, el desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos inicia en los estados, precisamente por esa característica de ser una república federal. Los estados van desarrollando en cada uno de los estados, los dos principales partidos políticos desarrollan sus respectivos procesos para elegir a quien va a ser
su candidato. Y bueno, ese es un proceso que por el tamaño de ese país, que es un país muy, muy grande, pues es un proceso que lleva bastantes, se desarrolla o se inicia con bastantes meses antes de lo que va a ser la elección y se van haciendo, si uno quisiera verlo, como pequeñas elecciones en cada estado para ir definiendo quién es el candidato que va a representar al partido ya en las elecciones a nivel nacional. Una pregunta, Adolfo, y en esas elecciones locales o estatales, dentro de los dos partidos políticos, la hacen los republicanos por un lado y los demócratas por el otro, y funciona la misma matemática. El candidato que gane en un estado va sumando entonces la totalidad. O sea, si gana por un voto, por una mayoría, ya es, digamos, usualmente en la gran mayoría de los estados, porque, bueno, eso es un aspecto que es propio de, pues, del desarrollo político de ese país y de su régimen jurídico constitucional, se establece que normalmente el candidato que gana el estado se lleva todos, bueno, y aquí hay una figura que es especial y muy propia del sistema político de los Estados Unidos de América, que es la figura del colegio electoral. Ya cuando se están desarrollando, cuando se van a desarrollar o se están desarrollando las elecciones a nivel nacional, cada estado tiene un número determinado de miembros de ese colegio electoral y digamos que en la gran mayoría de estados existe la regla de que el que gana el estado, sea por una cantidad de votos muy considerable sobre el contendiente o aunque fuera un voto de más, en ese caso se lleva todos los miembros del colegio electoral que representan a ese estado. Hay dos. Yo quería, perdón la interrupción. Sí, dígame. Devolvernos un poco a la precampaña de bueno, los precandidatos de ambos partidos. Para que quienes nos están siguiendo tengan claro cómo se elige al candidato. Ya. Bueno, sí, como usted bien lo decía, en cada estado se van haciendo lo que ellos llaman las primarias, las elecciones primarias, que ahí los precandidatos de cada partido van entre sí, digamos, participando para que al final de esas primarias ya el partido haya depurado la cantidad de precandidatos que tenía para tener ya un solo candidato que es el que va a participar en las elecciones a nivel nacional. Este candidato es electo en una asamblea nacional. En una asamblea, en lo que ellos llaman una convención. En la convención, que puede ser la convención demócrata o la convención republicana, dependiendo del partido. Convenciones, como hemos visto en diferentes elecciones, se hace un estadio, un lugar que son miles de delegados en esta asamblea, ¿no? Exactamente. Normalmente no es un número establecido igual, depende son regulaciones que tiene cada partido que indican cuánto es el número de delegados que se requieren para que uno de los representantes políticos, uno de los de los precandidatos termine siendo el que se convierta en candidato del Partido Demócrata o del Partido Republicano. No es que exista
digamos, una paridad en cuanto a que tengan que ser el mismo número. En algunos casos pueden ser más delegados los que escogen al que va a ser el candidato, por ejemplo, del Partido Demócrata, o en otros casos puede ser más el del Partido Republicano. Ahí eso queda, son normas que regulan el desarrollo de ese proceso, pero que son propias en muchos casos de cada uno de los partidos. Ya cuando llegan a la convención, ya llevan el candidato. Sí. Es la nominación nada más. Exacto, o sea, lo que se da en ese momento es que se ratifica. Se ratifica. Exacto, sí, y señor. Ese proceso de retiro de los aspirantes a la candidatura de un partido es un proceso de exclusión natural prácticamente. Sí, es pues un principio, digamos, basado en un principio de mayorías, de quien haya logrado obtener, digamos, desde un punto de vista político, el favor del mayor número de delegados, que son entonces los que lo terminan nominando como el candidato ya para las elecciones a nivel nacional de uno de los dos grandes partidos que, digamos, que funcionan en ese país. Entonces quiere decir que los diferentes aspirantes en este proceso preelectoral en cada partido político lo que hace es ir sumando delegados para que la convención tenga los votos suficientes para esta nominación. Entonces pareciera que efectivamente quienes no van teniendo los delegados suficientes o no los tienen, se van retirando. Eso es lo que usualmente sí ocurre, digamos que para verlo de alguna forma podríamos decir que es una carrera de obstáculos en los que hay que ir superando etapas para alcanzar la nominación de cada uno de esos dos partidos. Como es política, pues también siempre vamos a ver que un candidato, un precandidato, digamos, de un partido puede terminar uniéndose o retirándose del todo o uniéndose a la, digamos, a la fórmula que termina encabezando los resultados de ese partido en particular. Se pueden dar perfectamente, en ese caso, alianzas y también, pues, es dentro del juego político, es lógico, buscando espacios de poder que los votantes que le habían dado el favor a X candidato que no alcanzó la nominación, pues esos, si ese candidato es invitado, digamos, por el candidato ganador en las primarias, esos votos probablemente se van a sumar eventualmente a los votos de quien vaya a representar como candidato del partido en las elecciones nacionales. Bueno, se nomina al candidato, se ratifica ese candidato por parte de los dos partidos tradicionales. Sabemos que es un sistema político bipartidario y comienza la carrera. Así entonces, es. Cada candidato busca delegados también por el colegio de representantes. Por el colegio, sí. Por el colegio electoral, sí, que es esa figura particular que pues es una figura constitucional del sistema norteamericano digo propiamente porque del sistema de los Estados Unidos de América, que siguen, es una figura muy interesante porque es prácticamente, es el único caso que existe a nivel mundial, esa figura del colegio electoral que representa y que es el que después es quien termina eligiendo propiamente a quien vaya a ser el siguiente presidente
del país, por ese sistema, por el mecanismo de voto indirecto que en ese caso existe en los Estados Unidos de América. Vimos hace unos días atrás cómo se ratificó por parte del Congreso, en este caso al presidente Biden, de conformidad con la cantidad de delegados que ahí estaban. Bueno, es un sistema efectivamente muy desconocido para nosotros, ya que tenemos el sufragio universal y directo. Que, como lo decías, en la mayoría de los países así es como funciona, de acuerdo a la voluntad popular con el voto directo. En Estados Unidos sabemos que los padres fundadores generaron este tipo de sistema como pesos y contrapesos para transparentar, y yo diría que hasta para complicar el tipo de proceso electoral. Pareciera que en algunos momentos se dieron diferentes problemas después de su independencia en 1776, como lo comentaste al inicio, y por eso entonces generaron un sistema con un tramado que llevara este tipo de proceso, que esto va como en etapas. Así es, sí, señor. Ahora bien, sabemos que los Estados Unidos es un sistema político con una cantidad de elecciones al año. El norteamericano está acostumbrado a ir a votar en su condado, en su región, en su estado, durante muchas veces al año. Los niveles cuando se acude a votar no son tan altos, pero sí hay una cultura de someter a votación diferentes decisiones que se tienen. Sabemos que en los Estados Unidos hay cerca un promedio de 5,000 elecciones anuales en diferentes temas, pero sí se convoca a las comunidades a participar en esa elección. Bueno, ¿algún otro comentario sin compromisos? No, como usted lo mencionaba, es un sistema muy interesante en ese sentido, precisamente porque sí, por ejemplo, cuando se hace la elección, cuando fueron las elecciones ya nacionales en el mes de noviembre del año pasado, en cada estado igual, las papeletas pueden tener, no solamente es una papeleta como estamos acostumbrados nosotros aquí en Costa Rica, a que tenemos usualmente 3 papeletas, la papeleta para presidente, y vicepresidente, para la fórmula, presidente y vicepresidentes, la de diputados, y dependiendo en el cantón, bueno, ya ahora no, ya ahora ese sistema se hizo aparte, pero son principalmente de diputados y sí, presidente y vicepresidente. En el caso de los Estados Unidos, en esa elección de la fórmula presidencial, también hay temas que pueden referirse a un estado en particular, a que si se acepta una enmienda, a que si se permite que se dé tal situación, que si se va a cambiar tal ley, que si es un sistema que, digamos, introduce en una misma elección. Evidentemente, lo más importante es la elección de quién va a ser la cabeza del Ejecutivo, pero se involucran o se incorporan otro gran número de decisiones que también son consultadas al pueblo norteamericano y que en muchos casos va a ser dependiendo, no en todos los estados se va a consultar lo mismo, sino que dependiendo del estado puede haber diferentes materias que también se sometan, digamos, a consulta y a voto para tomar una decisión política.
Bueno, vemos entonces cómo el sistema político norteamericano es complejo en la elección para elegir presidente a través de un sistema indirecto que permite generar todo un proceso y al final la nominación ya de su presidente, la elección de su presidente a través de un proceso de elección directa. Bueno, tenemos también un tema en el cual Adolfo ha escrito y tiene que ver sobre el juicio político. No vamos a referirnos al juicio político que se le pretende realizar al expresidente, aunque ya se sigue llamando presidente, pero al expresidente anterior, al señor Trump, pero sí quisiéramos conocer de manera académica y conceptual el tema del juicio político. Y no lo digo solo por el caso de los Estados Unidos, que han habido algunos presidentes que han iniciado y otros iban a iniciar y prefirieron renunciar, pero sí como figura. Incluso podríamos extenderlo para ser más amplio en este análisis a el juicio político en América Latina también. En América Latina tenemos juicios políticos institucionalmente hablando. Así es, así es. Efectivamente, el tema del juicio político es un tema que resulta muy interesante porque es un formato de responsabilidad política precisamente que lo que busca es establecer eventualmente sanciones a funcionarios de elección popular y que pudieran haber transgredido con sus actuaciones las normas de un determinado estado, las normas jurídicas de un determinado estado. Un primer aspecto que hay que tener claro en relación con el juicio político, lo que en inglés probablemente mucha gente haya oído en los últimos días, desde noviembre, y el término impeachment, que es la palabra que se refiere a eso, al juicio político, en idioma inglés, es que esa es una institución que no digamos, está regulada en el derecho, por decirlo de alguna forma, en el derecho internacional público en general. Es una institución de tipo, no de raigambre constitucional. Tenemos que ver en la constitución de cada estado si existe o no esa figura. Es porque normalmente es una figura que establece la responsabilidad política, evidentemente a nivel interno, de determinados funcionarios de un estado. Hablándolo a nivel histórico, la figura es una figura que tiene muy larga data, viene desde la Edad Media, es una figura que surge en Inglaterra, alrededor entre el siglo XII y el siglo XIII. Hay que recordar históricamente que Inglaterra fue uno de los primeros reinos antes que Estado-nación, donde ya desde casi el siglo XII se empezaron a establecer limitaciones al ejercicio del poder por parte de los gobernantes en su momento. La Carta Magna de 1215 que le estableció límites al ejercicio del poder por parte del rey. Bueno, en esa, digamos, tradición británica es que surge la figura del juicio político, del impeachment. Una curiosidad es que ese nombre impeachment ni siquiera originariamente no es una palabra inglesa, sino que es del normando medieval en Inglaterra, y surge precisamente como un mecanismo para establecer
eso, sanciones a determinados funcionarios que pudieran haber cometido algún tipo de transgresión en contra de las normas de ese país. A grandes rasgos, la figura surge en Inglaterra en una acusación que se le establece a un miembro de la Cámara de los lores, de los nobles en el Parlamento inglés por una acusación de haber empezado a hacer negocios con fondos públicos de la corona, hablando en la Edad Media, pero que por eso se hizo se estableció, los mismos miembros del Parlamento vieron que eso era algo pues cuestionable y que por lo tanto debería desarrollarse un mecanismo para establecer sanciones en contra de eso. Ese es el origen, digamos, de la figura, y hay una serie de particularidades que históricamente se han después, evidentemente, por haber sido por el territorio de los Estados Unidos una colonia británica, se tomaron muchos de esos aspectos para introducirlos en la Constitución de los Estados Unidos de América, cuando ese país surge como república en 1776. Puntualmente aspectos relacionados con cómo es que se desarrolla el proceso y quiénes son particularmente los que están involucrados, que no es el mismo que acusa, quien acusa no es quien juzga si existió o no la existencia de esos, digamos, de esas faltas que se están acusando que se cometieron. Bueno, entendemos también que dentro de los orígenes en la Inglaterra de aquellos tiempos, también fue un freno para Juan Sin Tierra. Así es. Los de Dolores y de la Cámara de los Comunes. También es una forma de delimitar el poder, para que no haya un poder absoluto, sino un poder con responsabilidad. Efectivamente, totalmente. Ese es digamos, el fundamento filosófico que da origen a la figura, el establecer mecanismos de control del poder para que no existiera o que quedara impune la posibilidad de, si se daba una situación en la que se acusara de una eventual comisión de abusos de autoridad. O sea, a nivel político. Desde la aplicación rey hasta un lord o a un miembro de la Cámara de los Comunes o a un funcionario público. Sí, en el caso inglés particularmente, históricamente han sido más a nivel sí, de miembros del Parlamento y de funcionarios y de funcionarios públicos. En el caso de Estados Unidos, sí, cuando se crea la Constitución, siendo que el sistema norteamericano es el que establece el sistema presidencialista, pues esa figura entonces está establecida para la figura del presidente y de otros miembros, de otros funcionarios que son nombrados y que llevan para poder desempeñar su función, tienen que tener el visto bueno del Senado o de la Cámara, lo que es la Cámara Alta, ¿verdad? En un sistema bicameral que es distinto al sistema que tenemos nosotros en Costa Rica, que es de una sola Cámara. Hay decisiones trascendentales en la vida política de los países. En Estados Unidos, a nivel histórico, ¿ha habido algún presidente, nos lo están preguntando, que haya sido removido del cargo a razón de un juicio político? Bueno, históricamente, con el caso de ya a partir de hoy al mediodía del expresidente Donald Trump,
4 expresidentes de ese país fueron acusados y se desarrolló el proceso de juicio político o de impeachment viniendo desde el siglo XIX. Se han dado esos procesos. En la práctica no ha sido propiamente, digamos, no ha sido depuesto el funcionario, sino que el caso que estuvo más cerca fue en los años 70 del siglo XX con el expresidente Richard Nixon, pero que él, antes de ser, de ser sancionado y depuesto, él renunció a la presidencia. En los otros casos no ha sido, no se ha establecido la sanción, no se ha llegado a establecer la sanción. En unos casos porque se consideró, cuando se presentó la acusación y al analizar la acusación, el Senado, que es a quien le corresponde analizar si existe, si se dieron efectivamente las faltas que podrían llevar a deponer al funcionario, el Senado a nivel de esos diferentes casos históricos decidió que no se había cometido las faltas o que se habían alegado con el propósito de que se depusiera al presidente. Pareciera entonces que estamos en presencia de una figura eminentemente política, que va a los vaivenes del ambiente y del humor social y político también, que es una vitrina de quienes ejercen el poder contralor o el control político para lucirse. Por ejemplo, sí vimos la destitución de doña Dilma Rousseff no hace mucho, hace un par de años. Y entonces estamos claros que es una responsabilidad o se busca una responsabilidad política. Y este juicio político puede ser por razones también de una sospecha en lo económico o únicamente es una falta a la ética. Nos están preguntando en la función pública. En relación con esa pregunta, habría que señalar que, como mencionaba al inicio, como es una figura que está regulada si existe la figura en determinado estado, hay que buscar en la norma fundamental de ese estado, en la constitución política, para ver a qué situaciones se aplicaría la posibilidad de desarrollar el juicio político o el impeachment. No existe, digamos, que una regla general que sea aplicable a diversos, o a un caso en particular, que sean faltas éticas, que sean faltas. No, hay que buscar en cada caso concreto. Ese es uno de esos ejercicios jurídico-políticos que hay que hacer buscando en el caso concreto qué dice cada una de las constituciones para ver si se aplica o no. A nivel de... Si es un funcionario federal, habría que enmiendas que están contenidas en la Constitución. ¿Es así? En el caso, sí, haciendo un funcionario de tipo federal, bueno, también, nuevamente, si estamos hablando en el caso de los Estados Unidos, la Constitución usa dos términos pero que también hay que entenderlo en el concepto jurídico norteamericano, que habla de lo que podríamos entender nosotros como delitos y
faltas, pero entonces hay que ver hasta dónde esas faltas, qué cubren o qué no cubren. Precisamente por eso el proceso de juicio político implica un análisis y una explicación específicamente de en qué consistió, debe explicarse expresamente la acusación para ver si se considera o no que efectivamente digamos, cumple con esos requerimientos. En otras constituciones, porque existe en otras constituciones a nivel latinoamericano, pues también en cada una de ellas hay regulaciones específicas, no se siguen la misma línea y cada norma jurídica, cada ordenamiento jurídico es el que establece si existe la figura del juicio político, ante qué situaciones es que se puede dar. Ya vamos a hablar de América Latina, porque me interesa aprovechar la conversación para aprender un poco de todo esto. Queremos enviarle un saludo a doña Farideh Guerrero, a Oldemar Rodríguez, a Daniela Arteaga, a Erika Alfaro, a Farideh Alfaro también, y a doña Matilde Ayala, que nos están viendo, a Nesca Grutun y a Marco Vinicio Solano. Hay un comentario de don Víctor Herrera que se lo agradecemos, y este es un comentario de él, y yo voy a hacer, voy a dar mi opinión. Ya sabemos que es funcionario de la Cancillería y no lo vamos a comprometer, menos la estabilidad laboral. Dice don Víctor Herrera, que esto me parece que es parte de la esencia de la razón de un juicio político. Más que de la esencia, aparte de eso, de las consecuencias. Y dice don Víctor Herrera, el impeachment tiene que detenerse pronto, pues ese proceso provocaría una polarización aún mayor en la población. Nancy Pelosi no debe provocar aún más a esos 70 millones de trumpistas. Y sigue diciendo Víctor en un segundo comentario, al nuevo gobierno demócrata de Biden, que tiene la difícil labor de unificar con los republicanos, no le sirve esa polarización. Bueno, don Víctor, a mi criterio, es personal, lleva razón en alguna medida, pero como en la vida todo es relativo, no hay verdades absolutas. Soy del criterio que efectivamente un juicio político polariza la condición o la estabilidad de las cámaras o ambas cámaras, si es un sistema bicameral. Sin embargo, nos parece que también es una forma estratégica en la conducción política de los demócratas actualmente en Estados Unidos, ya que tienen no solo la presidencia, sino que tienen mayorías en las cámaras. Entonces hay un empoderamiento político acá del momento también para lastimar más que a sus contrincantes del Partido Republicano, sobre todo a la figura del presidente o expresidente Donald Trump. Es un cálculo, y como en todo hay un riesgo calculado, ciertamente. Don Víctor, pues como ciudadano interesado en todo esto, cree que la armonización en el sistema político, en este caso con el nuevo gobierno, hay que buscar las paces y lo que ahora se le llama construir la gobernabilidad o la gobernanza también. Pero bueno, es una vitrina para golpear. Vamos a ver hasta dónde llega esto en los Estados Unidos. Comentábamos el tema del juicio político en América Latina. ¿En qué países, no sé si los tienen identificados, tenemos juicios políticos debidamente institucionalizados o regulados en la Constitución política y en las leyes? Así es, sí. Sí. Bueno. Don Adolfo, yo pregunto esto porque en Costa Rica no existe.
Aquí lo que puede haber es un voto de censura, pero no existe la capacidad jurídica de destituir a un presidente. Coméntenos, en América Latina, ¿cómo anda ese tema? Sí, señor. En el caso de América Latina, bueno, hay que tomar como referencia que evidentemente los países que tienen instaurados la figura del juicio político, pues tomaron la base y el fundamento precisamente de los Estados Unidos de América, que fue el país que estableció por primera vez eso desde su independencia en este continente. Entonces, se pueden encontrar algunas similitudes en cuanto particularmente a quienes desarrollan el proceso, que en términos prácticos eso se repite, digamos, hay una similitud en varios casos. En términos específicos, países como Argentina, como la República Argentina, como la República Federativa del Brasil, como la República de Colombia, como la República del Perú, como la República del Ecuador, como la República del Paraguay, como también hay mención en casos como la República vamos a ver, ya mencioné. Pareciera que mucho en América del Sur. En América del Sur sí hay muchos países, principalmente así es, que tienen la figura incorporada en sus constituciones específicas. El caso argentino, el caso brasileño, hay una razón que yo diría desde un punto de vista jurídico que es una similitud con el hecho de que también son repúblicas federativas o federales y entonces, digamos, tienen esa semejanza en ese sentido de organización política con el caso de los Estados Unidos de América. Esos pueden ser ejemplos. Igual, bueno, el caso de los Estados Unidos mexicanos también existe, está establecida una mención así en su constitución. El hecho de que esté establecida la figura al hecho de que se haya llegado a aplicar, sí son cosas totalmente distintas. Y en América Latina se ha llegado, aparte de Dilma Rousseff, que es la más reciente y de la que nuestra memoria nos trae, se han votado algunos otros presidentes aquí en América Latina. Sí, sí, señor, en el caso de precisamente, y que fue el origen del artículo que de la investigación esa que yo desarrollé, fue hace ya unos años, fue por el caso en la República del Paraguay, de quien fue presidente de ese país, Fernando Lugo, que fue precisamente destituido mediante un proceso de ese tipo que en la Constitución paraguaya está establecida expresamente la posibilidad de desarrollar el proceso de juicio político. Hay aspectos del juicio político que precisamente esa es la esencia. No debe confundirse el juicio político con el desarrollo de un proceso judicial. Son procesos, ambos son procesos, sí, ambos están establecidos en una norma jurídica y particularmente en el caso del juicio político en la norma fundamental, en la norma más importante de cada estado, pero no se rigen necesariamente por los mismos principios. Uno es eso, es un juicio político y como usted bien lo mencionaba, sujeto a aspectos de esa índole, por lo que siendo que un
determinado grupo político tenga mayoría o tenga minoría, puede ser que eso haga que, aun y cuando se acuse de que se cometió tal falta y que haya pruebas y que se considere en un gran número de la población que sí, que evidentemente un funcionario cometió una falta que amerita que se aplique esa sanción. Si el grupo político del cual él forma parte tiene mayoría en el órgano que es al que le toca dar el fallo o la resolución final, no lo consideran, pues probablemente no va a tener aplicación en la práctica. En el caso en América del Sur, sí, particularmente, bueno, ha habido casos en Brasil y y como mencionaba, y el caso también en Paraguay, donde se dio esa situación y donde sí se depuso al ciudadano que ejercía la primera magistratura de cada una de esas repúblicas. Don Oscar, tiene el micrófono. Muchas gracias. Queríamos darle la bienvenida. Hace ya rato se incorporó Rosa María Matamoros. Muchísimas gracias, don Freddy González y Starú Alfaro, que igualmente nos acompañan. Bueno, tenemos otra opinión de don Víctor y efectivamente él menciona la diferencia entre el proceso judicial, donde se necesita el aval o la aprobación de la Asamblea Legislativa, en el caso de Costa Rica, para que se le siga a un miembro del Supremo Poder judicial, más no juicio político. En Costa Rica tenemos votos de censura, ciertamente. ¿Algún presidente ha sido censurado? Sabemos que ministros sí, pero presidente de la República ha recibido por lo menos que en los últimos, yo diría que creo que en los últimos 20, 30 años no recuerdo que se haya censurado al presidente. Sí, a ministros sí ha habido censuras, porque es una figura que está establecida en la Constitución Política de 1949. Históricamente, Costa Rica tuvo, hay dos menciones de la figura, digamos, de una figura de juicio político, que no fue que se llegaran a aplicar, pero que sí existieron, precisamente cuando Costa Rica formó parte de la República Federal Centroamericana, en la Constitución durante ese periodo que va de 1825 a 1838, cuando el expresidente Braulio Carrillo Colina separó a Costa Rica de la Federación Centroamericana, ahí precisamente como la Constitución de la República Federal Centroamericana era siguiendo la figura de la Constitución de los Estados Unidos de América, se tomó la mención, pero no existía una definición clara de cuántos votos, digamos, se requerían para poder deponer a un funcionario. Y otra mención histórica es en la Constitución de 1917, la Constitución hecha en la época del gobierno de Federico Tinoco Granados, que se estableció, se copió esa mención. Sin embargo, como terminando el gobierno de los Tinocos, se dictó una ley, la ley de nulidades. Esa ley de nulidades eliminó todo lo que se había hecho en ese periodo histórico, debido a que pues había sido un gobierno de facto. Entonces, realmente a nivel costarricense lo que hay es, digamos, esa mención desde un punto de vista para los
para los que somos aficionados o interesados en la historia del derecho y propiamente en la historia del derecho costarricense, sí se puede hacer mención de que existió una mención de la figura del juicio político, pero nunca, digamos, tuvo una aplicación práctica o se llegó a dar un caso concreto así. Bueno, ya estamos al final del programa. En 2 minutos, quisiera, Adolfo, que nos hable un poco de este tema que es vital en las relaciones internacionales y es la cooperación internacional. No la cooperación de caridad, sino la figura como tal que ha tenido una gran fortaleza en los últimos años. Cuéntenos rápidamente. Sí, señor. Bueno, la cooperación internacional es, bien lo menciona usted, es algo fundamental en el desarrollo de las relaciones internacionales y tan así es que forma parte de la política exterior de los estados. Es uno de los componentes que forma parte de la política exterior y es un componente que permite desarrollar alianzas no solamente pensando que solamente entre países que tengan una capacidad económica superior a la que puede tener un país como Costa Rica, recordando que nosotros ya somos un país de renta media alta, ya nosotros estamos graduados en eso, pero el desarrollo de la cooperación internacional tiene diferentes vertientes. Puede ser la cooperación financiera, puede ser la cooperación técnica que es la que es fundamental en la actualidad y que, digamos, con el desarrollo, y eso lo hemos venido viviendo todos los países desde en el último año, que casi que tenemos de pandemia, que es la basada en el intercambio de conocimientos. El conocimiento es, en muchas ocasiones, es mucho más valioso, inclusive que lo que podría ser el mismo dinero. Jamás decir que el dinero no vaya a ser importante. Evidentemente es algo muy importante, pero igualmente el intercambio de conocimientos, el intercambio de experiencias exitosas entre las naciones, que es a lo que se le llama cooperación sur-sur y que se da normalmente entre países que tienen desarrollos, digamos, niveles de desarrollo similares entre sí. Esos intercambios de técnicos son fundamentales y son la base en la actualidad. Pareciera que es un tema para un programa. Eso da para mucho porque... invitarlo, Adolfo. Vamos a invitar para... Pues encantado, con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias. Me da pena. No se preocupe. Mismos brinautas también, porque ese es un tema interesante. Así es que vamos a aprovechar para que en otro programa, con el tiempo que se necesita para un tema de estos, podamos desarrollarlo. Ya nos queda un minuto. Muchas gracias, don Víctor, que nos está hablando de un programa muy interesante, y le da un saludo a don Adolfo también. Muchísimas gracias, mucho gusto en conocerlo virtualmente y agradecerle a don Oscar Alfaro la oportunidad de poder comentar estos temas. Medio minuto. Don Adolfo, yo dije en la presentación que usted era artista digital. Ahí tiene unos cuadros al fondo. Esto lo hago para matizar el programa. Tiene cuadros. Esos sí, cuadros, señor. se toma la fotografía, los pasa a un programa y ahí les da una profundidad, una coloración, sombras. De hecho, tiene una página que se llama República Monocromática. No, República Democromática. Democromática. Sí, porque es de democracia y de cromatismo. Entonces, es una invención ese nombre. Están invitados a verla en Facebook. Perfecto. Vamos a revisar entonces la República Democromática. Muchas gracias, Adolfo, por la participación. Realmente fueron temas interesantes y queda pendiente ese tema de cooperación internacional. Muchas gracias
por habernos acompañado a todos los birinautas. Gracias a don Adolfo. Y le invitamos a todos ustedes que nos acompañen cada miércoles al ser las 7 de la noche en Canas y Ganas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.